Y recordar siempre que ninguna profecía escrita es de interpretación personal. O sea, yo no tengo interpretación propia de la palabra. Pedro lo dice, Jesús lo afirma, exhortando a escudriñar las escrituras para hallar la verdad, o sea, en ella habita la verdad, y no a interpretarla a nuestro antojo para establecer una verdad. Las escrituras son su mejor intérprete y no hay que usarla, y hay que usarla de tal modo que venga a ser ella misma su propio intérprete. Si arrancamos versículos o tomamos frases, partes incompletas de un texto bíblico y la interpretamos a nuestra manera, con nuestras propias ideas y con lo que creemos, podemos construir doctrinas que no son enseñanzas bíblicas, sino que construiremos doctrinas de demonios. Y volvemos a hacer hincapié de que la palabra del Señor se interpreta a ella a sí misma y que no es de interpretación privada ni personal. Dios le bendiga. Amén. Dios bendiga a la doctora Leticia. Vamos a darle parte a la hermana Sandra Mella. Amén, amén. Dios les bendiga a todos. Sí, es muy importante esto que decía el pastor al principio y estoy totalmente de acuerdo con lo que también decía Leticia. Y es que me llama la atención mucho Esdras y esta palabra que él utilizó en la Biblia, cuando él decía que quería inquirir en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Esta palabra tiene mucho sentido, porque inquirir nos quiere decir que debemos de buscar, debemos indagar, debemos de escudriñar cuidadosamente la palabra de Dios para nosotros poder conocer la voluntad de Dios y su ley de forma profunda. ¿Qué pasa? Que en este tiempo, como decía el pastor al principio, nosotros vemos, ¿verdad?, muchas personas que lejos de nosotros entender de que tal vez están equivocados en muchas cosas que dicen, o ¿cómo le digo?, de nosotros entender que esas personas, ¿verdad?, a veces tienen alguna confusión, es bueno nosotros motivarles a que aprendan. ¿Qué pasa? Si nos encontraremos con personas que, ¿verdad?, desde su dureza, de su corazón, dicen que no es la forma que el Espíritu Santo les dirige, pero esas personas ignoran que el Espíritu Santo fue quien inspiró la Biblia. O sea, esta persona tal vez en su propio conocimiento, dice la Biblia, no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión, se hacen sabios. Entonces, ¿qué pasa? Hay una confusión. Entonces, como decía Leticia, hay una confusión. Escuchamos personas que dicen, tengo una nueva profecía. Escuchamos personas que dicen, tengo un misterio, cuando la Biblia no es un misterio, ni existe nueva profecía, porque todo lo que en la Biblia está es lo que se está cumpliendo, y todo lo que en la Biblia, todo lo que Dios quiso para la humanidad y para este tiempo ya está escrito. Entonces, a veces entendemos que haremos una nueva Biblia, pero es bueno que motivemos a las demás personas que se unan a este aprendizaje. Ahora, sí, ¿verdad? Hay un grupo de personas que no les gusta. Hay muchas personas que entienden que es como, ¿cómo les digo?, como algo aéreo, algo lejos de la palabra, el hecho de nosotros aprender. Entonces, la palabra es escrita, la palabra es vida, la palabra es eficaz, la palabra corrige, la palabra nos guía hacia Dios. Entonces, si nosotros no tenemos ese conocimiento profundo, esa dirección, esa capacidad para identificar qué Dios nos dice, qué Dios nos quiere enseñar, entonces lamentablemente no podemos hacer como esta, no podemos llegar a la buena voluntad o a la verdad que Dios quiere darnos a través de la palabra. Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios bendiga a mi hermana Sandra. Los demás que tienen la mano levantada, dentro de un ratito le daremos participación. Hermano Luis, hermana Daniela. Mientras tanto, vamos a continuar haciendo algunos señalamientos bíblicos que refuerzan esa posición del esfuerzo que necesitamos. Recuerden, claro está, todos los que estamos aquí saben que esto se requiere esfuerzo, y una señal evidente es que estamos aquí estudiando. ¿Qué dice la Biblia en Hechos 17:11? Pablo dice que los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Fíjense que Pablo
o el escritor, no Pablo, sino Lucas, el escritor de los Hechos, está haciendo una comparación entre dos iglesias, la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Berea. Y Pablo, Pablo dice, perdón, repito, discúlpenme, el escritor, no Pablo, el escritor que es Lucas, dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Y en qué implicaba esto? Dice que ellos recibieron la palabra con toda solicitud, pero escudriñaban cada día las escrituras. Observe qué interesante eso. Hechos 17:11, escudriñando cada día las escrituras para comprobar que lo que se le estaba predicando era así. Eso resulta muy interesante. Muy interesante. Por ejemplo, también Proverbios 13:4 dice, la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y en Romanos 12:11, un verso muy hermoso también, el apóstol dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué requiere más diligencia que el conocimiento de la palabra de Dios? Proverbios capítulo 2, el escritor de Proverbios, no solamente una vez, pero me gusta lo que dice el proverbista iniciando su libro, que habla del conocimiento de Dios, lo compara con los metales preciosos. Por eso él dice, si como a la plata la buscare, si la escudriñare como al tesoro, refiriéndose a la sabiduría, a la palabra del Señor. De manera que esto requiere esfuerzo y, como decía ahorita, trabajar en comunidad. Es necesario que nosotros trabajemos en comunidad. Cuando decimos en comunidad es que nosotros pertenecemos a una congregación de creyentes, y en esa congregación de creyentes tenemos que ser siervos. Si nos llenamos de conocimiento, si tenemos la oportunidad de llevarlo, si no tenemos la oportunidad, tener la paciencia hasta que el plan de Dios se cumpla en nosotros. Entonces, objetivo de estudiar la palabra. ¿Cuál es el objetivo? Dice Santiago 1:22, ya lo mencionamos, ese objetivo, pero la cita dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Cuando nosotros estudiamos la palabra, Santiago dice que es como cuando el ser humano se mira en un espejo. Usted agarra, se mira en el espejo y usted ve que tiene la cara sucia, entonces se lava la cara. Eso dice Santiago, que nosotros cuando vamos al frente de la palabra estamos yendo frente a un espejo, y entonces por eso él dice, sean pues no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Lo considera a sí mismo, luego se va y se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Hay una gran bienaventuranza. Recordemos también la palabra del Señor a Josué. Josué 1:8. Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche susurrará de él, para que guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito. Fíjense lo que Dios le dice a Josué, para que guardes y haga. Siempre es el primer objetivo del aprendizaje, guardar y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Objetivo principal de la hermenéutica es la transformación de mi persona. Repito, el objetivo principal de la hermenéutica es la transformación de mi persona. Citamos a Esdras 7:10. Transformar la concepción que tengo acerca de mí mismo. Es importante, señores, que sepamos eso. Transformar la concepción que tengo de mí mismo. Segundo, transformar la concepción que tengo acerca de Dios. Es la voluntad del Señor que le conozcamos. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. No solamente estamos estudiando la palabra
porque queremos ser bachiller en teología, licenciado, doctor, donde Dios permita que cada uno de nosotros lleguemos, sino que la primera concepción, después de yo conocerme, después de yo transformarme por medio de la palabra, que es precisamente lo que dice Juan 17:3, además conocer a Dios. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Observamos eso. A Jesucristo, a quien has enviado. Nosotros vamos a transformar la concepción que tenemos acerca de Dios cuando estudiamos la Escritura. En ocasiones vemos a Dios desde una perspectiva. Por ejemplo, hay gente que ven a Dios como un fuego consumidor. Hay otros que lo ven como amor, pero Dios es una balanza. Como le dijo el apóstol Pablo a los corintios. La Biblia dice que los corintios buscaban sabiduría. ¿Es malo la sabiduría? Claro que no. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo, que los judíos buscaban señales. Y eso pasa dentro de nosotros, los evangélicos mayormente pentecostales. Unos se preocupan por las señales, por los milagros, por los prodigios, por la sanidad, porque que el Espíritu Santo se mueva, y por los dones, los géneros de lengua, don de ciencia, profecía. Eso es lo que dice Pablo de los judíos. Los judíos buscan señales y los corintios buscan sabiduría. ¿Estaban mal los corintios? No. ¿Estaban mal los judíos? No. No es malo buscar las señales. No es malo que tú le digas al Señor, Señor, quiero que tú me des don de ciencia. Eso es bíblico. Señor, yo quiero que tú me des don de profecía. Eso es bíblico. Señor, yo quiero que tú me des don de sanidad. Eso es bíblico, eso no es malo. Ahora, ¿qué dice Pablo? Pablo le dice a los corintios, pero Cristo es sabiduría y es poder. O sea, Pablo le está diciendo a los corintios, Cristo es un balance. Dios es un balance. Dios es poder, y es sabiduría. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo? Si uno se inclina hacia un lado, está mal. Si el otro se inclina hacia el otro, está mal. O sea, tiene que haber un balance entre nosotros. En la iglesia tiene que haber un balance, que es lo que Pablo le enseña a los corintios. Ahora, unos tienen conocimiento, otros tienen dones, y cada uno Dios lo va a usar en su área, pero tiene que haber siempre un balance en la palabra del Señor. Entonces, por último, en este sentido, estamos hablando del objetivo principal de la hermenéutica. Le señalé, uno, transformar. Discúlpenme que se me quitó aquí se me quitó el bosqueo que tengo, pero fíjense que transformar nuestra concepción de nosotros mismos, transformar la concepción que tenemos de Dios, y por último, establecer un balance en esa concepción. Vamos, mientras busco este bosquejo que se me extravió aquí, vamos a darle entonces ahora la oportunidad a la que dice hermana Daniela y luego el hermano Luis. Adelante. Dios le bendiga. Bueno, aquí quiero poner un poquito de lo que he aprendido en el transcurso del tiempo que he tenido en el Evangelio. Yo siempre he leído Apocalipsis 1. Discúlpeme, hermana Daniela, que está Sí. en la parte. Recuerde que tiene que estar dentro del enfoque de lo que estamos tratando y tiene que ser breve, porque si no se nos va el tiempo y no podemos entonces llenar la agenda que tenemos para hoy. Sí. Decía en Apocalipsis 1, capítulo 3, nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Yo entiendo que para nosotros darle una palabra
a una persona inconversa que no conoce de la palabra, nosotros tenemos que tener buen conocimiento, porque a veces hay personas que no conocen de la palabra, pero que te hacen unas preguntas que tú tienes que hasta pensar para poder responderle a esa persona. Entonces yo entiendo que nosotros como base tenemos que tener siempre la palabra de Dios como fundamento, siempre. Y predicarlo siempre con sencillez, hablar claro, sin complicar el mensaje, con amor, que es para corregir, enseñar, sin juzgar ni herir, con buen testimonio. O sea, que nosotros tenemos también que tener buen testimonio para nosotros predicar, y también guiado por el Espíritu Santo. Y por último, también nosotros debemos ser cristocéntricos, o sea, nosotros tenemos que predicar a Cristo. Gracias. Amén. Dios bendiga, hermana Daniela. Precisamente lo que Daniel está diciendo encaja dentro de lo que decíamos de la aplicación a nuestras vidas de la palabra del Señor. Recordemos que siempre tenemos que aplicarnos a nosotros la enseñanza para luego poder enseñar a otros. Si nosotros aplicamos nuestra vida a la palabra, ya ahí está el testimonio que requiere para nosotros enseñar, porque no nos sirve de nada a nosotros enseñar a otros, como dice Pablo, y que nosotros mismos seamos eliminados. Pablo dice, yo habiendo sido heraldo para otro, entonces yo mismo voy a venir a ser eliminado. No tiene sentido. Así que eso es muy válido. Vamos a dejar al hermano que levantó la mano, hermano Luis. Sí, estoy aquí. Adelante, príncipe. Dios le bendiga a cada uno de los presentes. Mi nombre es Luis, pertenezco a una iglesia bautista y quisiera decir algo que usted tocó, y es que desde hace mucho mi pastora está bien preparada teológicamente y yo le doy gracias al Señor que también me he ido preparando. Y hace unos días yo visité un culto pentecostal y vi un pastor predicando y lo vi dando una mala interpretación bíblica. Y yo fui muy rápido para juzgar lo que él estaba haciendo desde el desconocimiento que él lo estaba haciendo. Y ahora cuando usted trajo eso, siento que Dios me habló y que realmente nuestro conocimiento debemos darlo a enriquecer precisamente el cuerpo de Cristo. Pasen buenas noches y gracias. Amén. Muy válido, mi hermano Luis. Dios bendiga a mi hermano Luis y lo felicito y felicito a todos mis hermanos bautistas, porque algo que tenemos que elogiar de los bautistas es la preparación. Algo que es una debilidad y que yo siempre he sido autocrítico de nosotros los pentecostales, que tenemos muchas ventajas en el sentido de lo que es el proselitismo, en el sentido de lo que es la evangelización. Nosotros los pentecostales somos de más amplio margen en el crecimiento, en el avance, pero los bautistas, aunque avanzan menos en el proselitismo, sin embargo tienen la ventaja sobre nosotros de la preparación. Estoy hablando en sentido general. Yo felicito a mi hermano Luis porque precisamente eso se llama sabiduría, copiar y agarrar las cosas buenas rápido. Y como decíamos ahorita, sirva la redundancia, que es como llover sobre mojado, que es una de las características para acercarnos al conocimiento, un espíritu de humildad, que cuando tenemos el conocimiento lo utilicemos para bendecir, porque si no sabemos utilizar esa herramienta, en lugar de ser bendición, es maldición. Es como el que tiene una espada. La espada puede ser para defenderse, puede ser para pelear con el enemigo, pero si se descuida con esa espada, puede cortarse la persona misma o puede herir a un amigo. Y eso pasa con la espada de la palabra. Recordemos como dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Pero esa espada, si no sabemos utilizarla, cuando viene a ver, nos herimos nosotros mismos. Entonces, muy importante esa actitud de humildad y de sencillez. Hablando de exégesis, recuerden que decíamos en la introducción
que la exégesis y la hermenéutica son complementarias en el sentido de que la hermenéutica es la ciencia y la técnica. Es como si dijéramos, la hermenéutica son las herramientas. Es como un carpintero. Vamos a poner un carpintero antiguo, porque ya eso casi no se usa. El carpintero antiguo tenía un serrucho, un martillo, una cinta, etcétera, un grupo de herramientas. Eso viene siendo la hermenéutica. Ahora, ¿qué es la exégesis? La exégesis es el resultado que sacamos cuando utilizamos las herramientas que es la hermenéutica. Entonces, como decíamos, la exégesis es encontrar el significado original que el autor le quiso dar al texto. Recuerdan que decíamos que hablar de exégesis es como sacar a luz. Entonces, si le damos una definición, exégesis es encontrar el significado original que el escritor le quiso dar al texto. ¿Por qué? Una vez más, ¿por qué es tan importante la hermenéutica bíblica? Vamos a hacer algunos comentarios de introducción en este tema para que podamos comprender fácilmente. Hay un asunto que podemos decir que primero, que es el asunto lingüístico. El problema de la lingüística. Recuerden que estamos hablando de qué, de interpretación. La hermenéutica es el arte de la interpretación. Entonces, cuando nosotros hacemos una comparación contemporánea del español que nosotros hablamos, lo comparamos con el español que hablan los argentinos, con el español, por ejemplo, que hablan los cubanos, con el español que hablan nuestros vecinos de Puerto Rico, con el español que hablan en España, nosotros vamos a ver las grandes diferencias que hay en muchos términos y en muchas palabras. Si usted le escribe una carta en buen dominicano, como decimos nosotros, a un español, cuando viene a ver hay un 10 o un 15% de las palabras que usted escriba que el español la malinterprete, no que no la entienda, sino que la malinterprete. Porque por el uso de la terminología. O sea, hay palabras que nosotros utilizamos en el español nuestro que en otros lugares significa otra cosa totalmente diferente. Nosotros los que hemos tenido la oportunidad de tratar con otras personas que hablan el latino, que son latinoamericanos, nos damos cuenta que hay palabras que aquí significan una cosa y que allá significan otra. Pero hay palabras que nosotros usamos aquí que ellos la van a escuchar y van a decir, pero ¿qué es lo que esta persona nos está diciendo? Porque no saben lo que significa la expresión. Entonces, estamos hablando de personas que estamos viviendo en la misma época. Ahora imaginémonos nosotros un español del siglo XV que se confronte hablando con nosotros hoy, literalmente. ¿Quieren que le diga algo? No nos vamos a entender. Le doy una muestra. Miguel de Jesús está por ahí. Abra la pantalla, Miguel, si usted está ahí. Usted puede encontrar, usted tiene en su computador la Biblia del Oso para que me extraiga cualquier versículo al azar. Cualquier versículo, póngamelo en pantalla de la Biblia del Oso. Ustedes van a observar, oigan, le estoy pidiendo cualquier versículo, o no un versículo, pongan, aunque sean 3 versículos corridos. Sí. Ustedes van a observar, señores, que ustedes mismos van a decir, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa esto? Y era en español. ¿Quiénes tradujeron la Biblia del Oso? Bueno, la tradujo Casiodoro de Reina, ¿no? Casiodoro de Reina. Y unos cuantos años más tarde, Cipriano de Valera le hizo la primera revisión. Pero esa revisión, Reina Valera, o la original Biblia del Oso, usted lee los versículos y usted va a decir, pero este es otro español. Ese no es el lenguaje que yo hablo. Porque estamos hablando del español que se hablaba en el siglo XV. Entonces, si ahora mismo se levanta un español del siglo XV
y comienza a hablar con nosotros, no vamos a entender nada. Miguel, déme la lectura que no puedo. Sí, démele. El repartimiento de las aguas. Sí. Ok, observaron algo. Fíjense que esa es la revisión ya de Cipriano Valera, esa no es original, la Biblia del Oso. Y observen que todavía ya en esa Biblia, la dificultad que tenemos, que habría que inmediatamente coger un diccionario para ir a buscar palabra por palabra lo que nos está diciendo el escritor. Y estamos hablando de una revisión en español, pero si nos vamos a la anterior, a la original del Oso, vamos a ver todavía muchísimas más dificultades. ¿A dónde voy con esto, amados hermanos? ¿A dónde voy con esto? Si eso es en una Biblia que nosotros tenemos en nuestro propio español, en el español, pero de diferente época. Imaginémonos entonces ahora que nosotros tenemos la Biblia en hebreo, pero estamos trasladándonos desde el siglo XXI al siglo XV antes de Jesucristo. ¿De cuántos años estamos hablando? De más de 3.500 años. Entonces, ya ustedes podrán ver la dificultad en cuanto al uso lingüístico. Esa es una de las dificultades del exégesis para poder traer ese significado real, lo que quiso decir el autor. Lo que quiso decir el autor. Yo estaba mirando un ejemplo que me gustó mucho. Me gustó mucho de un hombre que vio una carta del siglo, creo que del siglo XVII, y en la carta decía, ese hombre es gay. Entonces, el que lee esa carta ahora en el siglo XXI, ¿qué está interpretando? Que ese hombre es homosexual. ¿Me están siguiendo? Eso es lo que interpreta, porque ¿qué significa la palabra gay en el inglés hoy? Homosexual. Sin embargo, en el siglo XVII esa palabra gay significaba otra cosa. La palabra gay en el siglo XVII significaba, estoy hablando en el inglés, significaba una persona alegre, una persona contenta. O sea que cuando el que escribió originalmente esa carta lo que estaba diciendo es que ese hombre era contento, alegre, pero el que la lee hoy está interpretando que ese hombre era homosexual. Pero lo que quiso decir el escritor original no es que ese hombre era homosexual, sino que ese hombre era alegre. Eso pasa en muchos versos, pero no en uno ni dos. Eso pasa, tomar un verso literal, que es precisamente lo que habla la primera regla de la hermenéutica. Tomar un verso de manera literal, como está ahí, sin analizar el contexto cercano, posiblemente vamos a incurrir, pero no en uno, vamos a incurrir en muchos errores. A mí me pueden llegar muchos ejemplos a la mente. Por ejemplo,
La Biblia dice en Joel 2:28 que el Señor iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Pero ¿qué estaba diciendo el profeta? Que el Señor iba a derramar su espíritu sobre la vaca, sobre los chivos, sobre las gallinas, sobre los peces, porque si lo tomamos literalmente, el texto, nosotros podemos interpretar que hasta nuestros perros en la casa van a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, la exégesis nos lleva a nosotros a tener en cuenta el uso lingüístico. Nosotros, por ejemplo, hablamos de un dominicanismo. ¿Quién me puede mencionar algunos términos, aunque sea uno o dos, que son términos dominicanos? Vamos a encontrar muchos, pero alguien que tenga uno en la mente. Así mismo, Sandra levanta la mano y Pedro también. Vamos a ver, Sandra y Pedro, adelante. Chin, cuando tú dices, dame un chin, soname si esté aquí. Sí. Sí, hermano Pedro, Pablo. Hermano Pedro, levanta la mano, adelante. Dios. Sí. Yo, esa misma que dijo la sierva. Un chingo, un poquito. Ok, Alberto Pichardo. Sí, según yo escuché, como que la palabra colín o machete se produjo en los tiempos de Trujillo, algo así. Eso no es algo dominicano. Entonces un dominicanismo. No, exacto. Sí. Y quería también, pastor, ahí, añadir algo conforme a lo que te está diciendo. Yo escuché una frase hace mucho tiempo que si el lenguaje no estuviera en constante evolución, no evolucionara, ya hubiese desaparecido. Es decir, de que, o sea, no sé si va en contra de lo que estamos diciendo, pero que tiene que evolucionar. O sea, el lenguaje para que las lenguas o el idioma no desaparezcan. Si todos los idiomas evolucionan, todos, no es que vayan a desaparecer porque no evolucionen, pero siempre van habiendo cambios de palabra. Un ejemplo, antes de dar parte a esas manos que están levantadas, que es en el mismo sentido, en el siglo, por ejemplo, en el siglo XVII, usted decía, ese hombre es formidable. Usted estaba diciendo, ese hombre pavoroso. O sea, una persona pavorosa, una persona que infunde miedo. Entonces, si usted hoy ve una carta de ese tiempo y ve que se habla de alguien que dice, ese hombre es formidable, se estaba diciendo de un hombre, por ejemplo, como un Adolfo Hitler, como una persona que infunde temor. Sin embargo, en el siglo XXI, y usted dice, ese hombre es formidable, y usted está diciendo, es asombroso, es fuera de lo común. Un significado totalmente diferente. Y así hay muchas, cientos de palabras. ¿Alguien más, Rocío? Amén, Dios le bendiga, mi pastor. Amén. No, me congrego en la Iglesia de Dios Unida Restaurando Vida, mi pastor Tite Saberrey. Un anglicanismo sería la palabra, anglicanismo no, dominicanismo sería la palabra patatú. Un patatú, le dio un patatú. Eso es un dominicanismo. Y así mismo, amados hermanos, Dios bendiga a mi hermana Rocío y me saluda a su eminencia Tito Isabel Reyes. Así como existen los dominicanismos, así también vamos a ver lo que se llama el hebraísmo. El hebraísmo son términos que se utilizaron, que lo utilizó Jesús, que lo utilizaron los apóstoles, que utilizaron los profetas. ¿Sí? Que si nosotros no sabemos utilizar la hermenéutica en su debido orden, vamos a ver inclusive hasta contradicción en la Biblia. Porque no le estamos leyendo con la intención de buscar la iluminación, sino, miren, hay muchísima gente que estudia la Biblia, pero para buscar errores. Un ejemplo, Jesús dijo una palabra y le escribió Lucas y le escribió Mateo. Por ejemplo, Lucas dice, citando a Jesús, el que no aborrece a su padre, a su madre, heredad,
casa, etcétera, etcétera, por causa de mí, no es digno de mí. Si nosotros no vemos un hebraísmo, nosotros vamos a malinterpretar y vamos a decir, no, la Biblia dice que hay que aborrecer a su padre y a su madre, un extremista. Pero un crítico lo que va a decir, no, pero ahí hay una contradicción. Porque si la Biblia dice que nosotros tenemos que amar inclusive a nuestros enemigos, ¿cómo la Biblia dice, Jesús dice que el que no aborreciere? Entonces, cuando vamos al Evangelio según San Mateo, Mateo no utiliza el hebraísmo, sino que lo dice directamente. Lo mismo que está diciendo Lucas. Entonces, parecería como si hubiera una contradicción. Pero ¿qué dice Mateo de ese mismo verso? El que ama más a su padre, a su madre, a su heredad, a su hijo, a su hija, a su esposo, más que a mí, no es digno de mí. Ustedes observan cómo están escribiendo lo mismo, pero con términos diferentes. Lucas utiliza el hebraísmo. Lucas dice el que no aborrece, pero por Dios. ¿Y cómo podemos interpretar directamente o literalmente un hebraísmo? Entonces, así mismo vamos a ver en el Antiguo Testamento. Me llega otra cita a la mente. Allá en Génesis, cuando la Biblia dice se corrompió toda carne. Por cierto, yo creo que tengo esa cita por aquí en algún lugar. Pero dice la Biblia, se corrompió toda carne. Entonces, cuando la Biblia dice se corrompió toda carne ahí, nosotros si lo tomamos literalmente, vamos a decir, bueno, ahí se corrompió la vaca, se corrompieron los chivos, se corrompieron. Entonces, nosotros tenemos que ir a ver el contexto bíblico. Si no encontramos una solución en el contexto bíblico cercano, luego lo vamos a encontrar en el lejano, pero nunca vamos a ver una contradicción. Entonces, cuando se dice se corrompió toda carne, sabemos naturalmente ya que lo que se corrompieron fueron los seres humanos. ¿Hay otra mano levantada? Si no hay otra mano levantada. Alberto. Okay, Bueno, sí, pastor, que yo conozco, sí, conozco personas que ellos, como para no tomar en cuenta el estudio de una manera sistemática o de una buena interpretación, como lo que estamos tratando, ellos se basan de que la Biblia, que la Biblia hay que interpretarla literalmente. Entonces, no sé si me están escuchando. Conforme a lo que usted termina, puede decir, cuando interpretamos la Biblia literalmente, pues, y no buscamos, vamos a decir, cierta interpretación de ciertos versos, cometemos el error. Y es lamentable de que hay muchas personas que todavía están bajo esa ignorancia de que no hay que prepararse, no hay que seguir pues preparándose en el conocimiento de la palabra como lo que estamos haciendo aquí. Entonces es lo importante realmente de interpretar la Biblia de una forma correcta y no simplemente literal, porque si la interpretamos literal pues se dan los errores. Amén. Amén, sí. La regla dice que la primera interpretación es literal, pero vamos a ver una diferencia en ocasiones que nos va a llevar obligatoriamente a ver que no es literal. Tenemos distancia histórica, tenemos una distancia cultural, tenemos una distancia geográfica y tenemos una distancia lingüística. Y todo eso se nos va a complicar inclusive hasta para interpretarlo literal. Por lo mismo que acabamos de decir, si yo interpreto literal lo que dice Joel 2:28, el Señor dice así, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Si lo interpretamos literal, entonces Dios no cumplió su palabra en Hechos capítulo 2, porque no fue sobre toda carne, fue sobre los que estaban allí reunidos. Porque inclusive ni tan siquiera sobre todos los hombres se derramó el Espíritu Santo. Ni se derrama el Espíritu Santo, sino que se derrama el Espíritu Santo sobre mis siervos y sobre mis siervas. ¿Verdad que sí? La profecía bíblica de Joel 2:28 dice, y sobre mis siervos y sobre mis siervas. Entonces ahí sí, cada uno de nosotros
puede reclamar esa promesa para nosotros. Inclusive vamos a encontrar paralelo bíblico donde el mismo Jesús dice que si los padres terrenales son malos y saben dar buena dádiva a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. De manera que aunque dice el texto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, aún sabemos que es sobre seres humanos, pero no se va a derramar sobre todos los seres humanos, porque el mismo contexto nos va a llevar a lo que quiere decir el texto. El contexto que nos dice entonces sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu y profetizarán. Observemos cómo ahí el profeta Joel está diciendo literalmente que Dios iba a romper un marco cultural. Observen eso. No quisiera entrar en hermenéutica ahora, pero para que ustedes, por ejemplo, le den un chequeo al texto y observen algo maravilloso que dice el profeta Joel. Joel profetizó más de 700 años antes de Jesucristo. La mayoría de los estudiosos bíblicos están de acuerdo que Joel era contemporáneo de Isaías, aunque algunos estudiosos colocan a Joel en el siglo IV, pero no hay forma de ubicarlo por varias razones que no vamos a mencionar ahora. Pero, ¿qué dice Joel en ese tiempo? Que es algo que nos muestra que Dios iba a romper con un marco cultural. Porque ¿sobre quién se derramaba el Espíritu Santo en esos tiempos? Sobre los sacerdotes, sobre los profetas, sobre los reyes. ¿Verdad que sí? Sobre nadie más se derramaba el Espíritu Santo. O sea, la Biblia cuando dice vino el Espíritu de Dios sobre él o vino sobre mí, observen que era sobre un profeta, sobre un sacerdote, inclusive sobre un rey, siempre y cuando esos reyes estuvieran dentro de la perfecta voluntad de Dios. Reyes como Saúl, vino el Espíritu de Dios sobre él, como sobre David vino el Espíritu de Dios sobre él, etcétera. Ahora, era exclusivo, esa manifestación del Espíritu Santo era exclusiva para los reyes, los sacerdotes y los profetas, y no sobre todos. Claro, sobre los profetas sí. No hay un profeta que no haya venido sobre él el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo era el que traía la profecía, la revelación. Ahora bien, ¿qué dice Joel? Joel dice algo que el que lo leyó en su época posiblemente diría, pero este profeta está loco, porque Joel dice, y derramaré mi espíritu, dice Dios, sobre toda carne. Observemos primero que carne ahí se está refiriendo, como dijimos ya, a seres humanos, a seres humanos. Luego más adelante, cuando apliquemos las diferentes reglas de los contextos, veremos más fácilmente textos como esto, pero lo estoy generalizando y además lo muevo a usted a la investigación. Fíjense, dice sobre toda carne. Primero, sabemos ya que la carne ahí son seres humanos. Pero segundo, ese todo, el contexto más adelante nos aclara que no es sobre todos los seres humanos en específico, sino sobre mis siervos y sobre mis siervas. Cuando en Hechos capítulo 2 se derrama el Espíritu Santo, Pedro le recuerda a la gente y le dice, esto fue lo dicho por el profeta Joel. En los postreros tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu. Vuelve a lo mismo, sobre toda la carne. Y mis siervos y mis siervas, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. O sea, una profecía que comienza a manifestarse en Hechos capítulo 2. Ahora, ¿qué asegura que ese Espíritu Santo se va a seguir derramando sobre los hombres? Que el escritor sagrado primero dice sobre mi siervo y sobre mi sierva. O sea, si yo soy siervo de Dios, si una mujer es sierva de Dios, puede reclamar eso, porque le puede decir, Señor, tú dijiste que tú ibas a derramar tu espíritu sobre tu sierva y yo soy tu sierva. Tú dijiste que iba a derramar tu espíritu sobre tu siervo y yo soy tu siervo. Pero no se queda ahí. En el paralelo lejano, Jesús, citando, podríamos decir el Antiguo Testamento, lo confirma. Pero Jesús dice, si los padres terrenales son malos y saben dar buena dádiva a los hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? O sea, está diciendo Jesús que si tú y yo le pedimos el Espíritu Santo al Señor, el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros. Ahora, ¿para qué viene el Espíritu Santo sobre nosotros?
para que nosotros nos llenemos de emoción, hay esa otra interpretación. ¿Ve? Porque si vamos al mismo libro de Joel, Joel dice para qué era que Dios iba a derramar su espíritu sobre sus siervos y sobre sus siervas. ¿Qué dicen? Profetizarán, verán visiones, soñarán sueños. Ahora bien, profetizamos nosotros, pero es lo que hacemos cuando predicamos la palabra. Porque profetizar en el Antiguo Testamento, veremos a través de la misma hermenéutica que profetizar no es provenir el futuro. Eso era parte de la profecía. Pero no era, todos los profetas que profetizaron y hablaron, todo lo que dijeron no era para el futuro. Es todo lo contrario. Si usted lee el libro del profeta Isaías, usted se va a dar cuenta que en el libro del profeta Isaías, si usted busca un porcentaje profético, no llega al 10%. Ahora, las demás palabras no son proféticas, claro, porque todo lo que usted predica de la palabra del Señor se convierte en una profecía, en una predicación. La misma predicación significa profetizar, pero profetizar no significa siempre predecir el futuro. No sé si me doy a entender, pero eso es así. Cuando nosotros predicamos porque si lo hacemos para Dios, porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Volviendo a Joel, y discúlpenme que me pare mucho rato ahí, que nos quedan muchos puntos todavía, pero volviendo a Joel dice algo muy interesante, o sea, rompe con algo, con un marco cultural, que era lo que le decía ahorita. Préstele atención a esto. Y haga como lo debería. Vaya a ver a la escritura, a ver si lo que yo le estoy diciendo es así. No diga, pues Fernando Ramírez lo dijo. No. Haga como lo debería. Lo debería, iban a la escritura, me ve si esto es así. ¿Qué dice la Biblia ahí en Joel? Y es muy fuerte. Que el Señor iba a derramar su espíritu sobre sus siervas. Eso es un rompimiento cultural. Un rompimiento cultural, porque en el Antiguo Testamento hubo una mujer que fue llena del Espíritu, y posiblemente dos, pero la que más nos llega a la mente es Débora, que era una mujer llena de Dios, que también en su época rompió con una cultura, porque se convirtió en gobernadora, se convirtió en jueza, se convirtió en una líder. O sea, rompió un marco cultural con una función que era varonil. Y inclusive cuando leemos el texto sagrado de Débora, dice que esta mujer era una guerrera, era una profetisa, pero también dice que era esposa. ¿Qué significa eso? Que se debía a un esposo, tenía un esposo como gobernante de su hogar. En su hogar ella era una mujer, en su hogar era una esposa, pero fuera de su hogar era una líder, fuera de su hogar era una jueza, fuera de su hogar era una gobernadora. O sea, rompió con un marco cultural. Era una cosa extraña ver en el tiempo de Joel que una mujer fuera de que llena del Espíritu Santo, por lo mismo que decíamos ahorita. Y ahora Joel dice que Dios va a derramar su espíritu sobre mujeres, sobre sus siervas. Perdón, ¿Me doy a pastor. entender? ¿Me doy a entender? Entonces, esa es una de las razones por la que nosotros, por ejemplo, los evangélicos pentecostales, tenemos esa diferencia que es muy fuerte a otras denominaciones, que dentro de nosotros, los pentecostales, a veces si hacemos como una encuesta, diríamos así, hoy posiblemente encontremos que más de un 40% de los pastores son mujeres. Y es un marco cultural que rompimos, que aunque tiene algunos choques, con aparente choque con la escritura, que todavía está en discusión teológica, por lo que Pablo dijo, que no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre la congregación, etcétera. Eso también se sujeta a interpretación, y por eso son las diferentes posiciones. Pero terminando ese punto ahí, quería que ustedes más o menos vieran eso, que van a haber puntos teológicos donde van a haber diferentes posiciones de interpretación. Y cualquiera dice, no, yo soy el que tengo la verdad. Y el otro va a decir, no, el que tiene la verdad soy yo. Por ejemplo,
nosotros los pentecostales creemos que nosotros tenemos la verdad en cuanto a esa interpretación de que las mujeres pueden ser pastoras, pero otros que no son pentecostales también entienden que tienen la verdad y tienen cita bíblica para demostrar que ellos tienen la verdad en ese sentido. Y nosotros también tenemos nuestra interpretación, nuestra exégesis bíblica para entender que nosotros también tenemos la verdad. Que yo entiendo que deben haber en casos como eso, lo que se llama un respeto. Un respeto. Por muchas razones que no vamos a discutir ahora. Entonces, eso es la exégesis. La exégesis, recuerden, señores, que para hacer exégesis vamos a tener una distancia, repito, distancia cultural, distancia histórica, distancia geográfica y distancia lingüística. Y esos son los que nos van a dar las grandes dificultades al momento de interpretar. Se me está repitiendo la voz aquí. Sí, porque hay varios micrófonos abiertos. Deben de tener los micrófonos en silencio. Si alguien quiere participar, que levante la mano. Por cierto, hay una mano levantada para cuando vaya a dar la... Sí, vamos a cerrar los micrófonos, señores, y vamos a darle la parte a la hermana Fabiola, que tiene la mano levantada. No sé si alguien más. Amén. Dios le bendiga, hermano. Le bendiga. Escucha. Se escucha, adelante. Que en la parte que usted hablaba de Joel, imagínese como que una persona, o sea, que, por ejemplo, inicia un campo blanco por sí solo, vamos a decir, y tome ese versículo del 28 y se base ahí para hacer una doctrina. Y, por ejemplo, podría justificarse y decir, no, porque ya todos somos salvos, porque ya el Señor derramó su espíritu sobre toda carne. Ya no necesitamos del arrepentimiento, ya todos vamos para el cielo porque ya es sobre toda carne, porque si el Espíritu Santo está en toda carne, ya entonces se entiende que todos vamos para el cielo porque ya estamos con Dios, ya tenemos a Dios. O sea, para mí eso sería ya un error que podría sacar una persona al no interpretar correctamente ese versículo. Amén. Sí, así es. Eso es lo que hemos venido tratando. Por eso la importancia del estudio ordenado de la Sagrada Escritura. Y también, ¿por qué no? La importancia de nosotros debernos a una institución. Porque siempre los grandes errores doctrinales, como citó la doctora Leticia ahorita, incluyendo inclusive la Iglesia Romana, que es una gran institución, los errores han sido por hacer eisegesis, que a ese término que me iba a referir ahora, a la eisegesis. Así como la exégesis es encontrar el significado original que el autor le quiso dar al texto, la eisegesis es todo lo contrario, es sacar de contexto el texto. ¿Qué dice la Biblia? Y citó ahorita la doctora Leticia. ¿Quién fue el primer intérprete de la Escritura? Fue Satanás, pero fue haciendo una eisegesis. Él le dice a Eva, con que Dios ha dicho que no moriréis. ¿Cuándo Dios dijo eso? Dios no dijo eso nunca. Dios no dijo eso nunca, pero el enemigo hizo una eisegesis y sacó el texto fuera de contexto. Entonces buscó la conversación y le dice a la mujer, bien sabe Dios que no moriréis. Interpretó la Escritura y le dijo mentiroso a Dios. Y en el monte de la tentación, Satanás sacó el texto fuera del contexto y le dice al Señor, si tú eres el Hijo de Dios, convierte la piedra en pan y come. Tú eres el Hijo de Dios, tírate de allá arriba, porque el Señor mandará a sus ángeles. Le citó la Escritura. Entonces, ese es precisamente lo que se llama eisegesis. Así como la palabra exégesis significa de dentro hacia afuera, que es sacar el texto de la Biblia, sacarlo a la luz hacia afuera. O sea, que la Biblia me enseñe a mí lo que ella quiso decirme. Al contrario, la eisegesis es todo lo contrario.
porque en la exégesis yo lo que trato es de adaptar el texto a lo que yo creo, de fuera hacia adentro, de mí hacia la Biblia. Yo quiero acomodar la Biblia a lo que yo quiero decir. Ejemplo, y por eso le citaba, por ejemplo, la Iglesia Católica, que es una gran institución, donde no un solo hombre que se reúnen, sino todos los cardenales y el líder general de la Iglesia. Y quienes, por ejemplo, establecieron que Pedro es la roca, fueron ellos. Lo establecieron como doctrina, sacando un texto fuera de contexto. Porque Jesús le dijo a Pedro, Pedro, de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y la puerta del infierno no prevalecerá contra ella. Entonces, a partir de ese texto, la Iglesia Católica estableció que Pedro es la roca, pero en el mismo texto, si nos vamos ahí mismo al contexto, vamos a ver que no es cierto. Pero cuando nos vamos al contexto más lejano, no, vamos a ver que es menos cierto. Pero ellos dicen que Pedro es la roca y que Pedro tiene la llave. ¿Qué hicieron ahí? Una eisegesis. La palabra eisegesis, repito, anótenla, investiguenla. Lo que significa es de afuera hacia adentro. O sea, yo voy de mí, lo de aquí afuera, lo mío, lo voy a llevar al texto y voy a obligar al texto bíblico a que diga lo que yo quiero enseñar. Y a eso, por ejemplo, era que se refería Fabiola. No solamente una gente, porque sea independiente, lo hace, sino que también instituciones lo hacen. Claro, estoy 100% de acuerdo de que nadie puede ir a levantar una obra sin un gobierno. Nadie puede ir a levantar un Campo Blanco sin tener quien lo gobierne, porque lo que va a salir de ahí son cacatas, alacranes, 100,000 errores. Lamentablemente. Ahora, volviendo a la Iglesia Católica, ¿qué dice el texto? Jesús le dice a Pedro, después de Pedro haber dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. La palabra revelar ahí es la palabra rema, que mucho se utiliza entre los evangélicos. No te lo reveló, eso es un rema, es una revelación divina. Y entonces viene y le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni la puerta del Hades. Fíjense que hay un juego de palabras que es la que trae que se saque el contexto, pero sí, repito, si nosotros utilizamos las reglas de la hermenéutica y luego nos vamos a los otros versos del mismo apóstol Pablo, del mismo apóstol Pedro, ¿qué dice Pedro? Que Cristo es la roca, la piedra angular que desecharon los edificadores. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que Cristo es la roca inconmovible. La roca está en todo el Nuevo Testamento como Cristo, pero en ese verso, por el juego de palabras, se saca a propósito el contexto, se saca de contexto, y a eso se llama eisegesis. Fíjense que el original lo que dice, de cierto te digo que tú eres Petro. ¿Qué significa la palabra Petro en el griego? Una piedrecita. Jesús le está diciendo a Pedro, tú eres una piedrecita, de cierto te digo que tú eres Petro. Entonces la palabra que sigue no es Petro, sino, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Observen bien, llevándolo al lenguaje claro de nosotros. Tú eres una piedrecita, pero sobre esta piedra, sobre esta roca, esta Petra, que es la roca, edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál Petra? Sobre lo que Pedro había declarado. ¿Qué Pedro había declarado? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, observen, repito, un juego de palabras. Yo tengo aquí, señor, y se lo voy a recomendar desde ahora. Yo tengo aquí el interlineal griego. El interlineal griego es una gran herramienta. Ahí está el Nuevo Testamento completo, ese de Francisco La Cueva. Una gran herramienta para el estudioso de la palabra. Tengo aquí también la concordancia
de Strong, James Strong. Ahí está la concordancia completa de la Biblia. Ahí está el diccionario completo hebreo de todas las palabras bíblicas y está el diccionario completo del griego de toda la palabra bíblica, en el griego koineo, o sea, en el griego que se escribió la Biblia. Esos son joyas literarias que nos sirven de herramienta para nosotros exprimir el texto, que es el hacer el exégesis. Entonces, fíjense, repito esa palabra. Jesús le dice, de cierto te digo que tú eres Petro, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Entonces, la Iglesia Católica, a propósito, malintencionadamente, hacen una eisegesis, o sea, cogen lo que ellos quieren aplicar y lo aplican. Eso es la eisegesis, que naturalmente siempre se ha utilizado, uno de manera maliciosa y otro por ignorancia. Por ejemplo, en el caso que mencionaba Fabiola, por ignorancia. En el caso que lo hacen la mayoría, que lo hacemos, la mayoría de los evangélicos, cuando sacamos texto fuera de contexto, lo hacemos en ignorancia. Usted quizá en algún momento ha escuchado a alguien, yo lo he escuchado, a alguien decir, porque Saqueo, como su nombre lo dice, era un saqueador. Por ignorancia están haciendo eisegesis, están haciendo una aplicación que no saben ni lo que están diciendo. O sea, como su nombre lo dice, Saqueo, un saqueador, y así sucesivamente, se utilizan términos en ignorancia, sin malicia. Se le dan aplicaciones a texto de la Biblia que nunca se quiso decir eso. Si alguien tiene la mano levantada, doy 5 segundos. Sí, pastor. Bueno. Adelante. Sí, ahorita. ¿Quién es que tiene la parte? Bueno, yo se la di a él y él me la dio a mí. Adelante. Sí, que ahorita yo estoy anotando muchas cosas importantes, todo es importante, pero resaltando algunas más. Que ahorita usted decía que la hermenéutica tiene que ver con lo histórico, geográfico, social y qué más. Entonces, cultural, geográfico, sí, histórico, sí, lingüístico. Entonces, ya, o sea, no es que yo no entendí, ni voy a repetirlo, pero es para ver. Entonces, cuando un texto es sacado de contexto, entonces eso viene siendo una eisegesis. Así es. Que es de afuera hacia adentro. Exacto, lo mío de afuera. Trato de llevarlo a que la Biblia diga lo que yo quiero. Exacto. Entonces, cuando una persona predicando dice, porque, o sea, yo he escuchado prédicas que hay personas que dice, porque me llama la atención o me parece. Eso entra de eso en esa parte ahí. O sea, cuando no hay una interpretación segura de lo que está diciendo. O no. Ahí lo que falta es el respeto. Que también se hace por... Hágame el favor, cierra el micrófono. Ya, ok, va que se me repite la voz. Miren, señores, el tiempo se nos está agotando y faltan unos puntos, pero eso es importante. Esas inquietudes son muy importantes. Los predicadores, mayormente nosotros, los pentecostales, yo soy un autocrítico de nosotros mismos. Nosotros, los evangélicos pentecostales, le faltamos mucho respeto a los oyentes, porque no nos preparamos para ir al púlpito, sino que también sacamos de contexto lo que dice la Biblia cuando Jesús dijo, no se preocupen por lo que van a hablar, porque cuando estén delante del concilio, ustedes, el Espíritu Santo le va a dar la palabra que van a decir. Entonces, eso también es eisegesis, porque estamos sacando un texto fuera de contexto, porque si estudiamos el contexto completo, el capítulo completo, nos vamos a dar cuenta qué era lo que Jesús estaba diciendo y a quién se lo estaba diciendo.
Jesús le estaba hablando a un grupo de creyentes que iban a ser perseguidos, que iban a estar en persecución física por causa de la predicación del evangelio. Lo iban a agarrar preso, lo iban a maltratar, lo iban a llevar a juicio. Y él le dice, cuando ustedes estén allí en el juicio, no se preocupen. Lo que le estaba diciendo, literalmente, yo voy a ser el abogado de ustedes. El Espíritu Santo va a ser el abogado de ustedes. Ustedes no van a tener que buscar un abogado de afuera para que lo defienda, porque el Espíritu Santo le dará la palabra que ustedes necesitan. Entonces, sacamos eso de contexto para no hacer lo que la Biblia nos dice, de esforzarnos en el conocimiento, en la preparación, y vamos a un púlpito así, lo que el Espíritu diga, como decíamos la semana pasada. Hasta para predicar utilizamos la bibliomancia. Déjeme ver donde Dios quiere que yo predique. Hay gente que faltan tanto respeto al oyente que hasta en el púlpito abren la Biblia sin saber, van al púlpito tan siquiera sin la escritura. Óigame, hasta dónde se llega. Abren la Biblia y ahí donde abren la Biblia que van a leer para entonces predicar. Eso es una falta de respeto al oyente, porque se supone que cuando usted vaya al púlpito a llevar el mensaje, ya usted tiene que ir preparado allí. Entonces, como no está preparado, va a decir lo que dijo Joseph. Yo creo, yo pensaba, yo me imagino, yo creo que fulano quiso hacer esto y va a estar inventando cosas porque lamentablemente no fue allí al púlpito con la preparación de vida para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Yo, como pastor, predico. Allá nada más me toca predicar prácticamente los domingos y yo predico el domingo y ya el lunes yo me estoy preparando para el mensaje de la semana que viene porque yo entiendo que no puedo ir allí al púlpito a faltar el respeto, ni puedo ir allí al púlpito de una hora que tenga allí, durar media hora diciendo gloria a Dios y aleluya y mi alma te alaba y bendito es el Señor y quien vive y a su nombre. Entonces le quitamos mucha calidad. No estamos en homilética, pero la homilética y la hermenéutica son hermanitas de padre y madre, porque para hacer una buena homilética tengo que hacer una buena exégesis. Entonces, ¿terminó, hermano Joseph? Sí, profe. Sí, escúchame, le iba a decir profe, maestro. Bueno. Sí, no, está muy claro y está muy nutritivo esto. Ok, entonces seguimos, que el tiempo nos está avanzando. La primera regla de la hermenéutica, nos dice a nosotros que tenemos que tomar el uso ordinario del texto. Esa es la primera regla de la hermenéutica. Tenemos que tomar el uso ordinario del texto. ¿Y cómo nosotros sabemos cuál es el uso ordinario del texto? Otro dato: estudiantes de la Biblia, estudiosos de la Biblia, tienen que tener un diccionario bíblico y un diccionario secular. Es importante. Miren, yo le garantizo a todos ustedes que cuando uno utiliza la hermenéutica, cuando uno utiliza la homilética, pastor, evangelista, predicador, bajo las condiciones ya que hemos venido hablando, ¿no? La oración, buscando la iluminación del Espíritu Santo, la humildad. Cuando nosotros utilizamos la hermenéutica y la homilética en esa dirección, vamos a tener mensaje mientras vida tengamos. Anote eso. Los oyentes no se van a cansar de escucharlo a usted, no porque usted sea alguien, sino porque usted está dentro del propósito de Dios que ya Dios le plasmó a través de la Escritura. No es que porque yo soy Fernando Ramírez, es porque estoy cumpliendo con el orden que Dios me estableció. Primero tengo que orar, buscar a Dios, mantener una actitud de humildad, de sencillez, pero también tengo que esforzarme para imprimir un texto. Entonces, ¿a dónde me lleva eso? Miren la gloria de Dios. Y aquí hay muchas personas que están aquí que son miembros de la congregación que pastoreo. Y
Y cuando yo no predico, me lo exigen, que por qué no prediqué un domingo. Si yo duro 2 domingos sin predicar, me llaman a la atención. O sea, por qué siempre la gente está dispuesto a escucharme? Porque yo soy Fernando Ramírez, claro que no. Porque yo soy un genio, claro que no. Lo que pasa es que yo estoy cumpliendo con lo que Dios me estableció. Y yo no voy a ir un domingo allí a faltarle respeto a la gente, a adivinar lo que yo voy a decir. Yo tengo que prepararme para eso. Y por eso siempre la gente quiere escucharme. Entonces, yo voy a durar 100 años en esta vida y yo no voy a querer que la gente se canse. Ay, Dios mío, mira quién es que va a predicar, el pastor. Ay, Dios mío, el pastor es que le toca predicar. Viene el desánimo, la gente se duerme, la gente va a la iglesia por un compromiso con Dios. Y eso pasa con muchísimos pastores que viven dándole vuelta a lo mismo, y ya cuando van allí, ya la gente sabe con lo que viene, con lo mismo, y se les cansa. La iglesia, en lugar de avanzar, mengua. En lugar de crecer, descrece. Entonces, tenemos que utilizar las reglas. ¿Cuál es el uso ordinario de la palabra? Como decíamos, la primera regla. Para eso usted tiene que utilizar, bueno, otra recomendación. No sé si la han anotado, las recomendaciones. Otra recomendación, el pastor, el evangelista, el maestro, el enseñador, tiene que tener varias versiones de la Biblia. Ya se nos hace más fácil hacer una hermenéutica. Se nos hace más fácil exprimir el texto. Porque tengo herramientas que se me hace fácil y yo trasladarme. Usted tiene que tener usos y costumbres de la tierra bíblica, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, porque no son la misma costumbre de Jeremías, no, ¿verdad? 500 y pico de años antes de Jesucristo, que en el tiempo de Jesús. Son costumbres totalmente diferentes. Entonces, si usted tiene un manual de uso y costumbre y usted va a analizar un texto de Jeremías, se le hace más fácil ir a ver cuál era la costumbre para usted saber cuál es el uso ordinario del texto en ese momento, de esa palabra que Jeremías estaba utilizando, que se usaba en su época, pero que no se utilizaba en los tiempos de Jeremías. O también de otra manera se lo voy a plantear. Una palabra que utilice, por ejemplo, Jeremías. Yo creo que tengo una cita aquí, dime a ver si la encuentro para citársela, en Lamentaciones del profeta Jeremías. Denme un segundo aquí. Jeremías. Ok, aquí la tengo. Por ejemplo, Lamentaciones, Jeremías, el que escribe Lamentaciones, capítulo 3, verso 10. Dice, fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijo. Oigan eso, señores. Si usted lee ese texto así, el verso 10 de Lamentaciones 3, fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijo. Si usted no sabe lo que es el uso ordinario de la palabra en ese momento y analiza el contexto, usted va a ver literalmente que ahí el profeta está hablando de oso y de león. Claro, está el término como. Pero ¿a quién le está llamando oso y a quién le está llamando león el escritor Jeremías en ese momento? Agárrese, los que no conocen el texto, es a Dios. Fue para mí como oso que acecha. Oye, nosotros a simple vista diríamos, wow, pero Jeremías le está faltando el respeto a Dios, porque él está diciendo, Dios fue para mí como un oso que me estaba acechando, como un león que estaba escondido para devorarme. Oigan, usted está entendiendo lo que le quiero decir. Entonces, por eso nosotros tenemos que saber el uso ordinario de la palabra en el momento, porque Pedro en un momento dice que Satanás anda como león buscando a quien devorar. Y entonces aquí Lamentaciones, Jeremías está diciendo que Dios fue para él como un oso acechándolo y como un león escondido para devorarlo. Entonces, cuando nosotros queremos exprimir un texto
nosotros tenemos diferentes versiones de la Biblia. Se nos hace más fácil como herramienta. Usted debe tener, si no la tiene, por ejemplo, física, la puede tener digital. Ahí está la YouVersion, que tiene todas las versiones. Usted hace una comparación a ver ese mismo verso del que usted quiere hablar y puede verificarlo en la diferente versión. Y ya se le hace más fácil la interpretación porque otro hizo la exégesis por usted. Entonces, así como aquí en Lamentaciones habla el profeta Jeremías y dice que Dios fue para él como un oso que acecha, como un león escondido, en otro término, en otro texto de la Biblia, usted va a ver que también se habla de león, pero no se está hablando de lo mismo. Entonces ahí intervienen las figuras. Y para yo conocer ese uso ordinario del texto, tengo que trasladarme al momento histórico. Y en ocasiones, si no encuentro el significado del momento histórico, tengo que irme también al lugar geográfico, porque puede ser que en Jerusalén se utilizara un término y ese mismo término se utilizara en Babilonia para referirse a otra cosa diferente. Mire un ejemplo. Génesis capítulo 6, verso 12. Y miró Dios la tierra. Yo cité ese verso ahorita, pero ahora lo voy a citar en otro término. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Si nosotros tomamos eso, chequeamos el uso ordinario, nosotros vamos a decir, pero ven acá, ¿qué es lo que significa aquí la palabra que miró Dios, que toda la tierra estaba corrompida? Cuando se refiere a toda la tierra, se estaba refiriendo a los seres humanos. Y dice que toda carne había corrompido su camino. En camino se está refiriendo a la conducta de los seres humanos. Toda carne, pero no se está refiriendo a la vaca, ni al puerco, ni al chivo, sino que los seres humanos habían corrompido su camino. Si nosotros buscamos una comparación lejana, Romanos capítulo 3, verso 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, si usted analiza esos dos versos, está diciendo exactamente lo mismo, pero en terminologías diferentes. Entonces, por eso, cuando nosotros, la primera regla de la hermenéutica nos dice que nosotros tenemos que tomar el uso ordinario del texto, tenemos que trasladarnos a ese momento, a ver qué uso se le estaba dando. Y para eso necesitamos la herramienta, porque si usted y yo estamos haciendo un exégesis, no conocemos el hebreo, pero tenemos las herramientas para desarrollar fácilmente lo que quiso decir en ese momento ordinario. ¿Qué quiso decir ese escritor? Como decíamos ahorita, por ejemplo, ese hombre que dijo en el siglo XVII, ese hombre es gay. Si nosotros queremos ver, déjeme ver, pero acá, gay, eso es homosexual. Pero déjeme ver si fue que él quiso decir que era homosexual, porque el texto no está claro. ¿Cómo que ese hombre, que posiblemente la misma carta me está hablando de sus hijos y de su familia, y a la vez, entonces me va a llevar a mí al uso ordinario de esa palabra en el tiempo que se escribió? Entonces, para ir concluyendo, porque ya el tiempo se nos acabó, quiero decirle que con lo que hemos visto hoy, nosotros tenemos que sentir esa emoción para esforzarnos y no tomar a la ligera la lectura de la palabra ni la aplicación de la palabra. Todo esto lo que nos lleve a eso, a entender que necesitamos poner un esfuerzo, necesitamos hacer una dedicación, necesitamos dedicarnos. Sí, si nosotros somos, repito, pastores, evangelistas, predicadores, maestros, cualquier cosa que estemos desempeñando en la obra del Señor, necesitamos hacer un esfuerzo, necesitamos dedicarnos para que se cumpla en nosotros lo que dijo alguien en una ocasión: zapatero a su zapato. No, es como un maestro que vaya al aula a enseñar. Aquí hay algunos que son maestros. Dios bendiga al hermano Yosel y otros que están aquí, que son profesores de escuela, de colegio. Aún usted le va a enseñar la clase a la primaria y usted no puede ir al aula en el aire, usted tiene que ir con una planificación.
Tiene que ir con un bosquejo preparado, qué es lo que va a tratar con esos alumnos. No puede ir allí a improvisar. Es como un médico, Dios bendiga a la doctora Leticia. Creo que ya tuvo que salir brevemente porque tenía otra clase ahora. Los doctores no pueden ir a improvisar allí. Tienen que prepararse y cada día investigar y leer a ver qué salió nuevo, qué ha cambiado dentro de la profesión para bien. Hay personas que se quedan allá atrás, se quedan totalmente atrás porque son haraganes. Y Dios aborrece la haraganería. Mirad las hormigas, oh perezoso. Nosotros tenemos que dedicarnos, ocuparnos. Así que por hoy lo vamos a dejar hasta aquí y en el grupo está